¿Se Ya, logró? ya volví, más fuerte que nunca. Eso espero, amigo. Bueno, como les Pues, comentaba, de acuerdo a todas estas reformas en la educación de Lázaro Cárdenas, él trató de establecer esta educación socialista para que el profesor fuese una persona que fuese apasionada, se apegara a un estricto nivel académico al que debían llegar los alumnos. En ese momento querían erradicar el analfabetismo y querían establecer una comunicación en la que fuese la base para que empezaran a surgir cierto tipo de desarrollo científico en el país. Y es así como estos 6 años en los que ocupó la presidencia Lázaro Cárdenas del Río trató de impulsar reformas y actualmente, fruto de esas reformas educativas y fruto de toda esa estancia que hizo en pro de la educación, es la muy conocida Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, de la cual 43 estudiantes siguen desaparecidos, presuntamente muertos, pero aún sin confirmación. O al menos no es la confirmación que ninguno de sus familiares buscaban. Bueno, Josécito, dime, ¿qué opinas y qué nos traes sobre la reforma educativa? pues, la reforma educativa. ¿Qué no se hizo, no, en la reforma educativa? La verdad es que tengo dos perspectivas. La, bueno, no dos perspectivas, tengo dos enfoques. El primero es, pues, todo lo que se investigó y así, todo lo que promete, y el otro es, cómo es que un maestro vivió la reforma educativa, ¿sabes? Ujú. Este, Tú dices que Lázaro Cárdenas buscaba un estricto nivel académico que se consiguió, ¿no? Porque yo creo que no todo el momento fuimos pues como lo que somos ahora. Lo que la reforma educativa vino a cambiar es pues un montón de cosas. Primero te voy a hablar de eh, el sindicalismo. Antes, solo los que salían con respaldo de escuelas normales tenían el acceso a lugares sindicales. Nos quedan muchos accesos a lugares pues, en la política o en los sindicatos, cosas así, ¿no? O sea, solo los que estaban respaldados en una escuela normal. Este, lo que la reforma educativa hace es evitar eso, ¿no? O sea, ya cualquier profesor puede llegar a tener no comenté que también solo los síndicos con con respaldo de escuela normal pueden ¿cómo se llama? Conseguían bases, conseguían cubrir interinatos, cosas así que hoy en día ya se puede hacer, ¿no? Gracias a la reforma educativa, porque sí tiene sus contras, pero también tiene sus pros, Como todo. exactamente. Este, Se logra que los maestros tengan base y cubrir interinatos. Eh, Se evalúan a los maestros, se les concede bueno, no se les concede, se les evalúa para pues, saber cómo andan en el nivel educativo, pero con muchas fallas. La evaluación continua de los alumnos no necesariamente estimuló a que ellos mejoraran, sino a que les prestó más facilidades, ¿sabes? O sea, en cuanto el maestro estuviera alto, los alumnos salen altos y entonces todos ganamos, es ganar por ganar, y entonces la calidad educativa bajó mucho. Mira, yo alguna vez llegué a escuchar sobre la reforma educativa, llegué a ver eh, estadísticas, no estadísticas, llegué a ver conteos numéricos sobre cuánto se gastaba en esos exámenes y cuánto era lo que se gastaba en poder educar a ese maestro, a ese profesor. Era más lo que se gastaba en los exámenes que lo que se trataba de educar a un profesor, las escuelas normales. Pero mira, yo veo bien que se califica un maestro, porque las plazas anteriormente se podían vender
por precios exorbitantes y podrías tener una plaza como maestro y simplemente con ser una persona que tenga el dinero y el acceso para pagar esa plaza. Pero no, así no. Y así no es como se desarrolla una sociedad en la que podamos tener un valor educativo, porque por algo somos de los últimos niveles los últimos niveles en ser calificados eh, en base a una norma internacional que mide la educación. Me parece que es el PISA. Pisa. Imagínate niños que salgan de escuelas en las que de por sí las condiciones son precarias y la educación sea precaria. Ese no es un futuro que está, pues sea bueno. O el futuro venidero ya no es bueno en esas condiciones. Estoy de acuerdo en que la reforma quería desestructurar ese sindicalismo tan corrupto que otra vez, y parece una calca de todo lo que se vino diciendo en campaña con Andrés Manuel, que estaba en contra de la corrupción, pero está apoyando un sindicalismo corrupto que no hace más que corromper el sistema educativo en el país. Y de cierta manera es muy bueno que la reforma educativa quiera desestructurar eso. Pero ahora cuéntame cuál es la parte negativa de ello. Pues uno de los que me comentó un maestro este, fue que antes la comunicación entre los maestros padres de familia era buena, pero porque el maestro era el maestro y el alumno eran el foco de atención, ¿no? O sea, el alumno tiene que estar con el maestro y viceversa. Pero lo que esta reforma hizo fue que le dio muchas libertades a los padres de familia y a los alumnos. Ahora ya juntas cada que se les antoja, ya no hay consejos técnicos, los alumnos toman muchas libertades, ¿sabes? Entonces, la importancia de la educación ya no es la calidad, sino que el alumno esté feliz. Ya no, o sea, es que tiene muchísimas fallas. La evaluación, te digo, ya no es necesariamente un estímulo para el bien del alumno, ya es como que bajo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió cuando dieron las tablets en el 2000 y tal? No me acuerdo, dieron tablets y entonces ahí es donde vemos que de nada sirve que inviertas en tu educación, pero de manera tecnológica, ¿no? Porque una cosa es que tú brindes, no sé, 1 millón de tablet a las escuelas para que ellos estudien, y otra cosa es que tú inviertas en libros y en la calidad de tus instalaciones, en la calidad de De tus tu plan de educadores. estudio. Ajá. O sea, muchísimas fallas que metió esta reforma educativa. Yo creo que lo único rescatable es que se intenta volcar la corrupción sindical, que, pues, como le decías, ya con que tuvieras acceso pues a A una una buena cierta cantidad, cantidad de dinero. ajá, exactamente, pues ya tenías tu plaza, ¿no? Digo, por ese lado está muy bien, porque se derrocan los intereses sindicales sin criterio pedagógico, que solo les importaba pues tener su plaza y poder generar un cambio, ¿no? Porque pues yo me voy, pues te dejo. Ujú. Y es que muchas veces esas plazas eran hereditarias y tal vez la persona que en ese momento la estaba ocupando era un excelente profesor, pero ¿qué pasaba con la siguiente generación a la que se le heredaba una buena plaza? Eso no se ganaba y es que así no funcionan las cosas. Las cosas se deben ganar y no se deben heredar, no se deben obtener por una cantidad de dinero porque esa es la corrupción que a final de cuentas para ellos significa un pequeño porcentaje más de dinero, pequeño o grande. Pero para los niños, para nosotros que fuimos personas que estudiamos nivel básico, nivel, estudiamos primaria, secundaria, preparatoria y bueno, en este momento la universidad, pero todas esas afectaciones siguen pasando y nos están afectando a nosotros, ¿no? Y no solo a nosotros, van a afectar a personas de antes de nosotros y después de nosotros, las siguientes generaciones. ¿Y cómo vamos a poder confiarle nuestra vida a una persona que no esté bien preparada? Porque para mí la educación es la vida.
O bueno, yo no sé si compartes conmigo ese pensamiento, pero la educación es lo único que realmente te da bases y armas para defenderte en la vida. Entonces eso es vida. Claro, la información es poder o la educación, como lo queramos ver. Otra cosa que afecta, hablando de generaciones, es que a los maestros, por ejemplo, a mi entrevistada, me comentó que justamente eh, logró le dieron su título de maestro, estaba en transcurso la reforma y entonces cuando mete sus papeles le dicen que, ok, que está bien, que no hay pedo, pero los maestros que entraron después de la reforma ya no tienen iniciación ni tampoco les aumentaron los años para que se puedan retirar y ya no tienen es que, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, pero le quitaron, Un bono de retiro. ¿cómo? El bono de retiro. Ah, No me sí, acuerdo. el bono de retiro, le aumentaron los años para poderse retirar y pues yo creo que ya lo que se había comentado, ¿no? Que ahora lo principal es el alumno y que esté feliz y no la educación y la calidad de Y es que, por ejemplo, tú mencionabas el jubilación. caso de las jubilación. Tú mencionabas el caso de las tablets. Y, o sea, en buena medida, un aparato tecnológico te ayuda muchísimo, te facilita, es una herramienta más que una distracción. Pero la implementación, el esquema de cómo se va a implementar esto es bueno, más la implementación es la que falla. Tú le das una tableta a un niño en la que obviamente piensa lo primero es jugar. Y está bien, a final de cuentas son niños y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con los maestros que llegan a sus clases y dicen, bueno, saquen su tablet y pónganse a jugar? Yo fui y presté un servicio social a una institución de educación primaria dentro de mi comunidad para poder terminar la prepa. Honestamente no lo hubiera hecho de no ser que era un requisito. Y lo hablo con toda honestidad porque, pues en ese momento mi preocupación por la educación de otros no tenía cabida ahí. Pero al entrar me di cuenta de muchas cosas. Yo estuve encargado del programa de informática para los niños. Yo presté un servicio social como biotecnólogo en alimentos. ¿Qué iba a enseñarles yo de informática a unos niños de primaria? No tenía el tacto, o bueno, tal vez sí el tacto, pero no tenía las bases para enseñarles. Entonces yo lo Claro, que hice fue ponerlos a redactar, ponerlos a hacer cositas ahí en la computadora. No sé, que de repente hicieran una carta, que de repente hicieran una postal, que hicieran dibujos, cosas así. Pero yo me daba cuenta de algo, de dos cosas, las dos cosas y principales que me hicieron molestarme con este sistema. La ujú, primera es que los niños de primero y segundo, pues era entendible, no tenían una ortografía buena, pero los niños de quinto y sexto de primaria pues ya no era razonable que ellos no tuvieran esa ortografía buena, porque pues ya tuvieron 6 años de preparación académica en la materia de español, en la que se supone que te muestran esas cosas, pero a final de cuentas no es su culpa. Un niño es como una esponjita que va absorbiendo todo lo que le dan, bueno o malo. Entonces, si un maestro no tiene la preocupación, el niño tampoco la tendrá. Y, claro, o sea, no estoy generalizando que todos los maestros sean así, pero es que la gran mayoría lo son. Y yo tuve excelentes maestros en primaria que me enseñaron ese valor de la educación y también tuve maestros detestables y hasta la fecha los sigo teniendo y los tendré, obviamente, porque así es y no todo puede ser una monedita de oro para caerle bien a todos. Pero la segunda cosa que más me molestaba es que algunos de los profesores que impartían clases en esa primaria, que son niños que necesitan esa educación, llegaban y me claro. decían, oye, chico de servicio, ¿puedes cuidarme el grupo hoy? Ni siquiera 1 hora, 2 horas, todo el día, porque se iban a comer, porque se iban a un mandado que les encargó la directora, y la educación de los niños pasaba a segundo plano. Cuando yo llegaba, yo decía, pues, ¿qué hago? Y me decía, pues, que saquen ahí su celular o algo y se pongan a dibujar, o se pongan a hacer algo en su celular. Pero, pues, ¿eso qué les enseña? Yo, ¿qué preparación tenía yo para enseñarles? ¿Y qué preparación tiene la maestra para enseñarles? Y aún así no hace nada.
si es que la tienen, maestro, maestra. Y en esa primaria llegué a encontrar casos de niños que decían, pues es que no me interesa, pues yo voy a ir a la secundaria, ya voy a salir de aquí. Pero niños que sí decían, oye, profe, ¿me puedes leer esto? ¿Me explicas esto y el otro? Y eso era más bonito, porque había niños que se preocupaban. Y realmente la labor de la preocupación educativa no debe ser ni del niño, y mucho menos debe ser o tal vez sí bueno, sí, debe ser mucha preocupación del papá, pero sobre todo tiene que ser la preocupación del maestro. Debe sentir la vocación de enseñar. Por eso la implementación de esas reformas que estructuraban que el maestro Evaluación, debía, ajá, que era una evaluación que debía hacer que el maestro tuviera los conocimientos necesarios para poder ocupar esas plazas, no me parecía mal. Lo que estuvo muy mal fue implementación. el acción, ajá, porque se planteó muy bien, pero a la hora de implementarse estuvo mal. Güey, es que es fuerte, ¿sabes? Porque, o sea, ese es un caso que nosotros sabemos, ¿no? Tú, porque fuiste maestro suplente, que no deberíamos de llamarte así, pero lo fuiste de cierta manera. Pero, güey, ¿qué tiene que andar un adolescente de 17, 18 años en esos 16 años. casos? 16, 17 es cierto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienes que vivir esa experiencia? Porque Ujú. ¿dónde está la calidad de estudios que nos promete la reforma educativa? Porque entonces esto ya se vivía, 2016, tenías 16 años, dices. ¿Qué fue eso? Hace 2 años, casi tres, Hace ¿no? 2 años, ajá, 2 años, Entonces, casi 3. ¿dónde queda la continua evaluación? ¿De qué sirve? ¿Por qué no llega a este tipo de escuelas para que eso que tú viviste no lo viva nadie? ¿Dónde Y queda la eficacia? es que en esa escuela de verdad se vivía, lo que se vivía era una fiesta. Salías y veías que de repente el conserje estaba poniendo una mesa al centro del patio porque ya iban a hacer una carne asada los maestros. ¿En qué cabeza cabe, en qué cabeza profesional cabe que vas a ocupar un espacio educativo tu, para tu Tu recreación? convivencia, Ajá, claro. o sea, es que hay Está- tiempos para todo. Y ellos lo ocupaban como si fuera un juego de verdad. Y es que no se debe poner en un juego el que un niño aprenda, porque es la principal educación, es la principal preocupación que debe tener no solo el maestro ni el papá, y mucho menos el el país, alumno, el Estado como eje rector de la educación. claro. Sigamos en la nula eficacia de nuestra educación. Y estamos hablando de básica, güey, ¿sabes? Primaria, que es cuando te inculcan el amor y la pasión hacia la educación, güey, ¿sabes? Sí, O sea, porque porque, es güey, que no puedes llegar a la secundaria y no saber dividir, güey, no saberte las tablas, güey, no saber qué pinche, acentos, güey, comas, qué son, güey, qué es punto y aparte, güey, porque yo lo vi, güey, en mi secundaria yo me acuerdo, o sea, yo no me sentía inteligente, güey, ¿sabes? Y yo sé que secas como de, güey, se me olvida, pero lo saben, güey, ¿sabes? Lo tienen presente. Pero, güey, yo me acuerdo que conocí a un güey que decía, no, mames, güey, pues es que eso va así, güey. O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué pasa esto, no, güey? ¿Y por qué no se preocupan, güey, los maestros, güey? y es que mira, obviamente no es echarle la culpa solo a los maestros, también hay Ah, no, güey. parte de culpabilidad en los papás que luego abandonan a los alumnos, pero en este momento y en este tema central, lo que estamos tratando es la educación vista desde el punto de, pues, valga la redundancia, desde el punto de vista de un verdadero educador. Por ejemplo, a mí me parece una cosa estúpida, horrorosamente estúpida, que un maestro que, digamos, licenciado en biología, ya dejemos punto y aparte a la primaria, sabemos que tiene muchas carencias, pero imagínate llegas a un nivel de la educación preparatoria, llegas y tu profesor que te da literatura es licenciado en biología, tu profesor que te da historia es filósofo, no son cosas que se relacionen tanto, tal vez sí, pero no tanto, y
Yo conozco el caso de una persona que es licenciada en historia y da clases de historia para secundaria y preparatoria. Y es la persona más excelente que he visto en sus temas, porque es algo que le apasiona y es algo que tal vez no estudió para ser educadora, pero pues estudió lo que imparte, tiene la vocación de educar y estudió lo que imparte. Eso es para mí uno de los principales requisitos en el país, que el país debería implementar, que cada persona que vaya a impartir una materia sea especialista en esa materia. Sé que es imposible o muy difícil, pero es lo que se necesita para poder Lo que empezar. debe de ser, ¿no? Por Sí, algo te porque, especializas, güey. mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál para ti ha sido el mejor profesor? Bueno, dime la materia. El mejor profesor. Tengo dos, sinceramente. En CBT, mi maestra de química era muy buena. La maestra Ujú. de química era muy, muy buena y nos hablaba de la química muy fluido, güey. ¿Sabes? O sea, la química lo era todo y de hecho lo sigue siendo. En la prepa en la que estoy actualmente, o estaba, mi maestro de cálculo es muy bueno, muy inteligente. Y el güey, tú le decías, es que yo no lo sé resolver así. Ah, no, no sabes, no hay pedo. También está esto. Y no sabes está este otro modo. Y así, güey, o sea, gente, y es que sí, güey, es pasión, güey. Les gusta lo que hacen, güey. Pero claro, también hay casos, güey, de lo contrario, güey, ¿sabes? Por ejemplo, a ver, dime, no sé, Pero güey, un espérame, ejemplo. tantito, ahí, Ah, ok. quiero pararte. La profesora que te impartía química, te lo aseguro, y bueno, tuve el gusto de conocerla también y que me diera clases, y te lo aseguro y se los digo a ustedes, nuestros espectadores, que esa profesora era licenciada en química, amaba la química, le gustaba la química, tenía la pasión y lo evocaba. Educaba respecto a sus ideales y a su manera de pensar sobre ese tema, sobre esa especialidad. Y es el idealismo de que te guste. Y tu profesor, te aseguro lo que quieras, que no era alguien ajeno a las matemáticas, no era alguien ajeno a decir, bueno, pues mira, ahorita termino Ahorita la lo carrera de checamos. psicología y me meto porque tengo una plaza y pues a ver qué materia me dan. Así no funciona y eso está mal. Pero mira, pasemos ahora con... Mario. mm, Ajá, pero quiero que escuchemos la opinión del licenciado Luis Eduardo Meléndez Ortiz, graduado por escuela, la excelente nueva escuela Nueva escuela tecnológica. tecnológica. Cedo el micrófono y la palabra a nuestro corresponsal allá en Holox. Muchas gracias. Ok.